Bienvenidos. Esta es la primera clase de un grupo de 3 clases maravillosas sobre el tema de nuestros trastornos emocionales, cómo la Biblia registra casos como ese y cómo nos da luz acerca de salir de ellos. No te pierdas esta primera clase de las pasiones de Elías. Me alegra mucho dar hoy comienzo a una trilogía, a una serie de 3 enseñanzas maravillosas sobre una de las principales necesidades que como humanos tenemos. Alguien ha dicho con mucha certeza que la nueva pandemia es la pandemia de los problemas emocionales, tal vez originados con la pandemia anterior, tal vez lo que dejó la pandemia ahora es todos esos problemas emocionales que la gran mayoría de las personas estamos enfrentando. Entonces tú dirás, esa persona que, como diría alguien, lo dejó rayado el coronavirus, ¿no? Quedó rayado. Yo le digo, no, él estaba rayado desde antes, yo lo conocía, pero le echamos la culpa a la pandemia y tenemos una cantidad de problemas emocionales. Vamos a tener 3 clases basados en la historia de Elías, 3 clases muy lindas que nos van a ayudar a entender desde la perspectiva bíblica. Ofrezco disculpas a los psicólogos y a los psiquiatras, que sé que tenemos muchos aquí en nuestra congregación. Ofrezco disculpas por metérmeles al rancho, ¿no? Por pisarles un poco su terreno. No me corresponde, yo soy pastor, pero desde la perspectiva de la Biblia vamos a sacar elementos muy enriquecedores. No me las doy de psicólogo, yo realmente solo sé de Biblia. Es lo único que, no solo sé de Biblia, pues también sé solo sé de Biblia, pero con eso yo puedo aportarles entonces el fundamento que la Escritura tiene para enriquecernos a todos nosotros también. Y como les decía, 3 clases que nos van a dar mucha luz sobre la historia de Elías, basado en un versículo. Yo creo que más que un versículo es un regalo de Dios para todos nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago es el psicólogo de la Biblia. Santiago nos da para ponernos a estudiar un año entero a Santiago si quisieras, renglón por renglón. Qué cosa tan maravillosa. La epístola de Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, escribe en capítulo 5, versículo 17 y dice algo que ya es un regalo maravilloso. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Quién es Elías? Elías es el mega superhéroe del Antiguo Testamento. Cuando se quiere hablar de poder, Elías significa poder. De los Avengers de la Biblia, él es el duro de los duros, él es el más. Todos quieren ser como él. Recuerda que los discípulos del Señor, cuando no los dejaron entrar a Samaria, ¿qué dijeron? ¿Quieres que hagamos como Elías y hagamos descender fuego y los quemamos a todos? Elías es el que todo quiere ser. Yo sé que usted quiere una unción para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Señor, dame poder para perdonar, para tener un corazón sano y sanar a otros. Pero si usted es como yo, usted dice, Señor, dame el poder ese de echar candela. ¿Sí? Seamos honestos, ¿sí o no? ¿Qué más quisiéramos que el Señor me dé los ya este otro también me está cayendo mal, ¿cierto? Eso sería impresionante, uno botando candela por todos lados. Ay, perdón, usted no era, pero ya que, ¿no? Ya tocó dejarlo así chamuscado porque ¿qué se puede hacer? Pues igual, cuando se habla de poder, en la Biblia se habla de Elías. Y entonces Santiago viene, caramba, y nos revela el lado Clark Kent de Elías, ¿sí? El lado humano, y viene y, perdóname, lo boletea así de feo. Viene y nos dice, Elías era sujeto a las mismas pasiones que usted. Y uno dice, sí, Elías, las mismas pasiones que yo. Véalo tan degenerado, ¿no? Lo que nos está diciendo realmente es que era una persona muy común y corriente. Y Elías nos va a ayudar a tener esta trilogía, estas 3 clases, para entender estos conflictos de tipo emocional, y nos va a ayudar mucho a partir de la palabra del Señor. Entender que ese hombre poderoso de Dios era un hombre afectado por problemas similares a los que tú estás pasando, a los que tus allegados están pasando y a los que todos enfrentamos de manera continua. O sea, puedes decirlo, Elías, vea, era tan débil y tan humano como yo. Eso es lo que dice ahí, Santiago 5:17. Elías era tan humano. Y alguien diría, Elías era tan normal como yo. Pero no, la forma correcta de decirlo es, Elías era tan anormal como yo. ¿Sí? Tan anormal como yo, tan extraño como yo. A ver, para estas 3 clases que vamos a tener, vamos a tratar de definir al menos unos términos. Son de la psicología, yo me voy a meter en ese ramo respetuosamente para ponerlos en manera sencilla. Yo soy profesor y lo mío es que entiendan. Yo sé que más de un psicólogo va a estar ofendido por la forma en que trato sus conceptos sumamente complejos y los pongo como bobaditas, pero lo importante para mí es que aprendamos y que entendamos. Primer concepto que vamos a definir es el concepto de emoción. La emoción es una respuesta
a un estímulo externo o interno, porque puede ser un recuerdo fuerte. Entonces, una respuesta neuroquímica porque simplemente es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso afectado por hormonas, por sustancias, por un balance químico. Entonces, ¿cómo reaccionó mi cerebro a ese estímulo externo? Y también dice que es psicofisiológica porque es simplemente emocional y mental, pero también puede manifestarse con sudoración, ¿cierto? Con temblor, con dilatación de pupilas, con arritmias, ¿correcto? Es nuestra respuesta a un estímulo exterior. ¿Recuerdas en la película Intensamente? Yo les he dicho, bueno, si no lee la Biblia, por lo menos vaya a cine para que entienda los ejemplos del pastor, ¿cierto? En la película Intensamente, entonces se hablan de las 5 emociones básicas, la combinación de esas da todas las emociones que conocemos, y en la película dice que son furia, temor, desagrado, tristeza o alegría. Entonces, eso que uno siente, eso que yo respondí ante un estímulo, a ver, aún sigue estando difícil de entender. Déjeme ponerla fácil, así sea respetuoso. Es lo que nosotros en nuestro vocabulario tan coloquial, tan folclórico, me dio. Él me dio un estímulo y a usted le dio una rabia, ¿sí? Porque a nosotros ni siquiera nos da ira, a nosotros nos da rabia, o sea, hidrofobia. Nos deberían poner 12 vacunas ahí alrededor del ombligo, ¿sí? Porque nos da, es que rabia, ¿no? Es ira, ¿no? Pero nosotros decimos, yo vi cómo le respondió, ese era el estímulo externo, ¿cierto? Y como tú reaccionaste a ese estímulo externo, es tu emoción. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Tu respuesta inmediata, emoción. Me dio una rabia cuando lo vi responder. O dice, ay no, yo vi cuando se cayó eso ahí y me dio una tristeza, me dio un dolor, ¿cierto? Eso dice uno también, me dio. Ese me dio algo, lo vamos a llamar emoción. La emoción es breve, es el impacto, es corta. Aparte de ser breve, es muy intensa. Puede ser tan intensa que la emoción te puede llevar a niveles de respuesta inclusive graves, ¿cierto que sí? Hay niveles, por ejemplo, la emoción fue muy fuerte, te dio una ira muy grande, una alegría muy grande, una tristeza muy grande, un desagrado muy grande, un temor muy grande, una furia muy grande, y tu respuesta puede llegar inclusive a niveles, la psicología lo llama técnicamente a niveles de respuesta que son ya casi fisiológicos. Lo llama, por ejemplo, que a usted le dio un yello, ¿sí? Técnicamente yello, usted busca un yello quiere decir que se le alteró todo, ¿cierto? Me dio un yello. Es más, si el yello llegó a un nivel en que usted casi pierde el conocimiento, entonces ese nivel elevado se llama soponcio, ¿sí me entiende? O sea, es como un yello que llegó a otros niveles, ¿sí me entiende? Entonces usted tuvo esa impresión y su respuesta es la emoción y le dio ese yello que llegó a un soponcio, si quiere, ¿sí? Esa respuesta suya a lo que ocurrió es intensa, es primitiva porque dice que se desarrolla en la parte interna y básica del cerebro, que es el sistema límbico. Entonces es muy primitiva y es espontánea, casi no hay control de eso. Que eso usted ni se imagina la reacción que puede tener eso. Yo soy bobo, feliz, viendo videos de gente que asusta. Mi esposa me mira así con enojo, ella está viendo sus series, ¿sí? Y yo veo por ahí y me digo, suelto la risa, me mira. ¿Qué dice tu psiquiatra de ese problema que tienes? ¿Cierto? Porque no soporto a mí la reacción espontánea de una persona. Y por ejemplo, si es ¿cierto? Esos fisiculturistas que usted lo ve, un Avengers, ¿cierto? En esos gimnasios que tienen músculos hasta en las orejas, ¿sí o no? Eso es una cosa impresionante. Y les pegan el susto, usted no dice la reacción espontánea, cuando uy, queda ese plumero por ahí por todos lados, y uno, eso botaba arcoíris así por los lados. ¿Qué pasó? Yo voy oyendo eso cuando una persona le dio un susto. Esa es emoción. Vamos, me dio una emoción. Ahora, cuando pasa ese impacto, somos seres racionales, todo lo que nos ocurre, una vez se nos pasa la intensidad, tratamos de procesarlo a nivel cognitivo, a nivel racional, tratamos de decir, oye, espere, ¿qué fue eso? ¿Sí? Usted oye un estallido fuerte, ¿sí? Lo primero es su reacción normal, oye el estallido, usted, ¡uy! Eso no lo pensó, voy a gritar H-U-U-I-I-I, punto, no, usted, ¡uy! Reaccionó, esa es su reacción, es su emoción, pero una vez pase, usted va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Está tratando de darle una explicación racional a lo que ocurrió. Entonces, cuando ocurre eso, cuando tu mente trata ahora de darle una explicación a eso, o mejor dicho, de ponerle una etiqueta, una explicación, un nombre a eso, eso ya no es emoción, eso ya es el siguiente nivel que conocemos como sentimiento. ¿Ya estás diferenciando? El sentimiento es la interpretación cognitiva de eso que ocurrió.
El sentimiento, a diferencia de la emoción, no es instantáneo, es un asunto más prolongado. Estuve mirando para tratar de nombrarles algunos y los expertos están de acuerdo, la mayoría, en que hay por lo menos 450 tipos de sentimientos. ¿Cuándo acabamos? Si me pongo a hablar de los 450 tipos de sentimientos. Entonces tengo que buscarle cómo lo hablamos coloquialmente. Coloquialmente es lo que usted diría: oiga, y quedé. A ver, es que me pasó algo desagradable. Ese es el estímulo, ¿cierto? ¿Vamos bien? Pasó algo desagradable, el estímulo, ¿cierto? Tu reacción a ese estímulo, ¿cómo se llama? La reacción primera, emoción. Entonces dice: uy, me dio una ira, tu emoción, y quedé alterado todo el día. Esa, muy bien, buenos alumnos. Entonces, es tu reacción instantánea, la emoción, pero como quedaste, ese sentimiento. Entonces timbraron, abriste la puerta, era tu hijo que vivía en otro país y llegó sin avisarte, ¿cierto? Entonces te dices: uy, mi hijo me dio una alegría tan tremenda, me dio tremenda alegría, ¿cierto? Uy, yo quedé feliz todo el día. ¿Sí entiendes? Otra cosa puede ser una broma, o alguien se la arrima a usted y le pone por detrás el cuchillo. Bájese del celular. Usted pega el grito. ¡Ay! ¿Cierto? Puede pasar. ¡Ay! Bueno, puede pasar. Eso es buenísimo. Pero usted, y le pone el celular ahí, bájese del celular, ¿cierto? Entonces usted dice: uy, me dio un susto. Todavía más coloquial, me pegó un susto. Pero dejémoslo en Dios. Uy, me dio un susto. Oye, yo quedé todo el día nervioso. Bueno, el susto es la emoción. Y al haber quedado alterado y nervioso todo el día, eso sería ya un sentimiento. Lo procesaste, tu reacción no la controlas, tu reacción es espontánea, es emocional, puede ser inclusive fisiológica. Usted pues: uy, tonto ese, qué susto que me pegó. Puede pasar, ¿no? Hay uno a saber, ¿cierto? Pero entonces tu cerebro ahora lo procesa y le pone una etiqueta. Y usted voltea y mira y: uy, bobo ese. Entonces usted le pone una etiqueta a esa experiencia y le pone como etiqueta: chanza de mal gusto, ¿sí? De mi ex amigo. ¿Sí? Ya etiquetó, ya lo procesó. Ya primero es el impacto de lo que ocurrió y ahora el entendimiento de lo que pasó. Ese es el sentimiento. Cuando ya le pones nivel cognitivo. Ahora, a diferencia de la emoción, que es muy breve y es instantánea, el sentimiento es algo más prolongado. ¿Cómo quedé el resto del día, el resto de la semana? O algunos tristemente el resto de la vida, pero se supone que el sentimiento es más duradero. La emoción es muy intensa, el sentimiento no es tan intenso, es más que todo más extenso que intenso. La emoción es totalmente primitiva, ocurre en el sistema límbico del cerebro. Ya el sentimiento se da en el lóbulo prefrontal, en la corteza cerebral, o sea, ya es un nivel más elaborado de interacción cognitiva. Por eso ocurre en la corteza. Y no es tan espontánea, ocurrió. Se está sintiendo así porque hubo un estímulo que provocó en usted una emoción y esa emoción a usted lo dejó sintiéndose de alguna manera. ¿Vamos bien? Hubo un estímulo que le produjo a usted una emoción y luego lo dejó usted sintiéndose de alguna manera. Ese es el sentimiento. ¿Cómo vamos ahí? Doctores, psicólogos, ¿bien? ¿Listo? Bueno, ahora, después de que ya quedé, ocurre que viene el siguiente proceso y lo represento con ese volante porque significa la voluntad, tu madurez, tu capacidad de interpretar. Entonces tú ahora coges tu voluntad. La voluntad hace la gestión de ese sentimiento. Tu voluntad hace la gestión, o mejor, tu voluntad hace la digestión de ese sentimiento. Lo procesa, lo hace normal, le quita lo dañino. Tu voluntad maneja el sentimiento. ¿Qué haces con ese sentimiento? Pues ya le puse un nombre y una etiqueta. Ahora con ese sentimiento, ¿qué hago? Ese sentimiento, ahora sometido a mi voluntad, lo voy a ubicar en mi estantería de los diferentes estados de ánimo que tengo. Y ese sentimiento de ira, entonces yo lo llevo y lo pongo ahí. En los diferentes estados de ánimo. La mejor definición de estado de ánimo es como está el ánimo.
Tremenda definición, ¿cierto? El estado de ánimo, pues como está su ánimo. Ese es el estado de ánimo. Está definido con estas características, diferentes tipos, y la pregunta sería, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Quiere decir que ahora ese sentimiento que tuviste, lo pones en la estantería y hace parte de ese abanico inmenso, mira, de ese abanico, de ese surtido inmenso que tienes de diferentes estados de ánimo. Y esos estados de ánimo son conscientes y son saludables. Son tan conscientes que a usted le preguntan, ¿y cómo está? Y usted dice, estoy deprimido, estoy feliz, pero no decimos así, ¿no? Uno dice, no, como bajo de nota, ¿sí? Bajo de nota en nuestro idioma es deprimido, ¿sí? Estoy como down, ¿cierto? Ya es un poquito más gomelo. O ando hyper, eso ya es millennial, ¿cierto? Hyper, ¿cierto? Entonces ya usted tiene términos para cada una de esas cosas. Y esto es totalmente saludable. Es saludable que tengan diferentes estados de ánimo. Es normal. Por favor, entiende eso, es absolutamente normal pasar por diferentes estados de ánimo. Y los diferentes estados de ánimo son diferentes niveles de tu estantería donde tienes almacenados tus sentimientos. Y entonces sacas los sentimientos y los pones sobre la mesa de tu estado de ánimo. Estímulo externo que produjo en ti una respuesta que se llama emoción. Y luego viene tu proceso cognitivo de explicarte y etiquetar esa emoción, y ese proceso más largo y más tenue se llama sentimiento. Ese sentimiento tú lo pones en los diferentes niveles que tienes y eso se llaman estados de ánimo. Entonces, me dio un susto y quedé alterado todo el día, pongo la alteración y la pongo en el estante que corresponde para mis diferentes estados de ánimo. ¿Cómo estoy? Y punto. Muy fácil de entender esto y esto nos va a ayudar a comprender. Vamos a ver, quiz. Saquen una hojita, nombre y fecha, por favor, todos. ¿No saben qué es eso? En mi tiempo era que le iban a evaluar a uno. Y eso era un pánico absoluto. La primera etapa, la emoción, corresponde a la pregunta o a la frase que decimos me dio. Un susto, una ira, un enojo, una tristeza, una rabia, lo que sea necesario. Lo siguiente es que tú vienes, entonces haces el proceso cognitivo de eso, de esa impresión que tuviste, y viene entonces lo que llamamos sentimiento. El sentimiento es más extenso que intenso, y ahí corresponde a lo que uno diría, y quedé. ¿Cómo quedé cuando ocurrió esa emoción? ¿Cómo quedé? Después viene el trabajo de la voluntad. La voluntad reconoce ese sentimiento y lo ubica como uno de tus tantos sentimientos normales y naturales con los cuales tú creas y compones los diferentes estados de ánimo saludables, todos saludables que tú tienes. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Se crea entonces el estado de ánimo, y el estado de ánimo es eso, es variable. Eso es estar vivo. Uy, mire, es cristiano y estaba bravo, y dice que es pastor y lo vi triste, y dice que es creyente y lo vi angustiado. Espere, eso es así, eso es estar vivo. Tú alegre, después estaba triste y lo vi. Eso es estar vivo, eso es eso es estar vivo. Eso es estar muerto. Estar vivo es eso, esa variedad de estados y momentos emocionales. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y el estado de ánimo es cuando dice, estoy. Me dio mucha tristeza lo que vi y quedé triste, ¿cierto? Quedé desanimado todo el día. Bueno, pero viene la parte racional y madurez, tu voluntad. Bueno, ¿y cómo estás ahora? Tú dices, no, pues estoy bajo de nota, pero no hay problema. O no, ya estoy bien. O no, ahora estoy contento porque pasó otra cosa. O ahora esa tristeza se me está volviendo rabia. Estoy en otro estado de ánimo diferente. Pero no hay problema. Desde que sean variables y estén bajo el dominio de tu voluntad, no hay ningún problema. El problema ocurre cuando se traba el volante. Cuando el sentimiento no se somete a la voluntad, sino somete a la voluntad. O sea, cuando el sentimiento le quedó grande a su voluntad. Y aunque usted quiso, ya no quiero sentirme así, pero me sigo sintiendo así. Ya empieza a haber un problema, el volante no está funcionando. Ya no es un estado de ánimo, atención. Ya cuando la voluntad no es capaz de gestionar ese sentimiento y ponerlo como una parte del abanico de los sentimientos que componen tus estados de ánimo, cuando eso ocurre de esa manera, entonces ya estás cayendo en un nivel que es bastante dañino y tóxico, que ya no es estoy deprimido, sino ya es soy depresivo. Ya no es que la persona está, sino que es. Y cuando eso ocurre, podemos decir que está llegando a un nivel de un trastorno
trastorno emocional, llegar a la zona oscura. Mira la parte saludable. Tienes un estímulo, tu respuesta inmediata al estímulo es una emoción. Ya el procesamiento y la etiqueta y el nombre de esa emoción es un sentimiento. Cuando el sentimiento tú lo puedes ubicar en tus diferentes sentimientos para vivir tus diferentes estados de ánimo y tu voluntad sigue teniendo control sobre tus emociones, todo va bien. Así tengan muchos diferentes estados de ánimo, ¿cierto? Muy variables, sí, dependiendo también de cómo le va a tu equipo, dependiendo de qué día del mes estás. Qué bueno, toda esa variedad, está muy bien, esa variedad es sana. Pero cuando el sentimiento no cede ante tu voluntad y se vuelve predominante y controla tu voluntad, entonces ya no es algo como tú estás, sino ya es algo que tú eres, ya es algo que te define, está entrando entonces a la zona oscura y es lo que llamaríamos un trastorno. Entonces busqué la definición de un trastorno emocional. Un trastorno emocional simplemente fue pues, un estado de ánimo que se quedó pegado por un sentimiento que se originó en una emoción, pero tal vez no se gestionó adecuadamente o le quedó grande a mi voluntad y me quedé pegado en ese estado de ánimo. Un sentimiento mal procesado me tiene en una condición que ya no se volvió algo como estoy en este momento, sino algo que me define, no como yo estoy, sino como yo soy. Bueno, a ese paquete de cosas es lo que le llama, Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, todos esos procesos, incluso el trastorno emocional, lo vamos a ver, incluso niveles de trastorno emocional. O sea, perdón, estoy diciendo que Elías necesitaba psiquiatra. Y vamos a ver en las próximas clases, Elías con el psicólogo y después lo vamos a ver con el psiquiatra. En serio. A eso es lo que llama la Biblia las pasiones. Ahí cuando dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y es un regalo grande porque lo primero que hace eso es demostrarnos que no hay un super Elías, ¿cierto? Que no era una persona con poderes especiales. No era un Superman, ¿cierto? Superman, ¿cuál es el más grande poder de Superman? ¿Volar? Es rico volar. Que no lo atraviesan las balas, que puede levantar un tren con un dedo, ¿cierto? Y pasarlo desde Buenaventura hasta Barranquilla, con un dedo, ¿sí? O sea, no es el más grande poder. Que tiene visión de rayos X, que es más rápido que una bala. Voy a decir, en mi opinión, y perdón que me salga del tema, pero quiero contarles eso. En mi opinión, el poder más tremendo y sorprendente que tiene Superman es el camuflaje. Se pone unas gafas y nadie lo conoce. Tiene el mismo churumbelo que ha tenido siempre, que no lo usa sino él. O sea, uno ve el del churumbelo, es el Superman, ¿sí? Porque no tiene sino el churumbelo aquí, que solo se pone él. Y es el mismo tipo y se pone las gafas y todo el mundo, ¿quién será ese? Es un poder de camuflaje impresionante. Elías no tenía esos poderes. Lo que dice Santiago, escuche, reciba este regalo, recíbalo por favor. Santiago 5:17 nos dice el doctor, el psicólogo Santiago nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y usted dice, no, pues chiripa, oró y vino una sequía. Y dije, no, ninguna chiripa, porque otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Miren lo que nos está diciendo. La gente dice que el que abre la llave para que llueva o no llueva es San Pedro, ¿cierto? Y la gente dice, ay, no, es que San Pedro, que denos un buen día porque él es el que controla la lluvia. No, según la Biblia, el que controla la lluvia es Elías. Elías es el que dice, llueve o no llueve. ¿Qué está diciendo Santiago? Por favor, reciba esto. Si usted recibe esto y lo entiende, va a estar muy bendecido a partir de ahora. Escuche, la Escritura lo que nos está diciendo es, sencillamente, Elías era una persona tan anormal como nosotros. Quisiéramos decir normal, ¿no? Es una persona tan anormal como nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Y sin embargo, Dios lo usó de una manera poderosa que hasta la naturaleza la podía controlar. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! En serio, yo sé que a veces caemos en el error de creer que los hombres de Dios no son de Dios o no son hombres, siguen siendo personas normales. Y eso lo promovemos a veces los mismos ministros, que nos hacemos ver como una especie de élite diferente, ¿no? Que no nos toca ni el bien ni el mal, para que nos den esa altura, para poner un peaje entre la tierra y el cielo. Imagina qué peaje tan rentable, uno pone un peaje entre la tierra y el cielo y todo el que quiera pasar tiene que pagar, buenísimo. Y entonces nos mostramos como mediadores de Dios, como personas sobrenaturales, y empezamos a contar nuestras experiencias. Esta mañana, desayunando con el arcángel Gabriel, ¿sí?
Y todo el mundo, uy, no puede ser, ¿cómo así? Mi pastor, mi profeta. Cuando lo que dice Santiago, hermano del Señor Jesucristo, que lo conoció desde niño. Y él dice, no, mire, le voy a decir la verdad. Elías era una persona tan anormal como usted y como yo, y sin embargo, Dios lo usó poderosamente. El poder de Dios no se perfecciona gracias a mis capacidades. Aprenda eso. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea solamente de Dios y no de los hombres. Yo cumplo el requisito más importante para ser alguien usado de Dios. No presumo de muchas cosas. Déjeme presumir de una sola. Soy usado por Dios. Déjeme presumir de eso nomás. Soy usado por Dios. Escúcheme. Cumplo el requisito para ser usado por Dios. Soy un común y corriente. Soy una persona sujeta a las mismas pasiones que todos los demás. Si cumplo ese requisito, Dios me puede usar. ¿Cumple usted el requisito de ser como los demás? Mi estimado extraterrestre está aquí. E.T. ese sí no es como los demás, pero usted es normal o anormal como todos. Entonces usted es un instrumento apto para ser usado por el poder de Dios, para que la honra y la gloria sea solamente de Él. De Elías hay que entender por lo menos 3 momentos determinantes. ¿Recuerdas el momento de fuego de Elías? ¿Alguien ha oído la historia de Elías? Su momento de fuego, cuando fue al Carmelo. Había un rey que se llamaba Acab, pero él no mandaba. En ese tiempo figuraba el esposo, pero mandaba era la esposa. Se llamaba Jezabel, la señora esa. Jezabel. Ella era la que decía finalmente qué hacía. El rey se llamaba Acab, pero lo único que él decía era, sí, mija, sí, mija. Y entonces la que mandaba era la señora esa, Jezabel, doña Jezabel. Doña Jezabel era muy pagana, muy perversa, diabólica. Cruella de Vil es nada. Cruella de Vil es Blancanieves al lado de Jezabel. Jezabel bien mala, la bruja esa. Perseguía a los profetas para matarlos, era terrible. Y entonces se levantó Elías y le dijo, vengan profetas, nos vemos en el Monte Carmel y allá arreglamos el temita. Se acabó esta guachafita. Los espero allá en el Monte Carmel. Todo el mundo allá reunió 450 profetas de Acera y 400 de Baal y todo el pueblo reunido. Le dijo, mire, vamos a acabar esta guachafita ya. Hagan ustedes un altar y yo hago un altar. Pídanle ustedes a su Dios que mande fuego. Si manda fuego su Dios, me matan a mí. ¿Listo? Y yo voy al altar mío y pido a Dios que mande fuego. Si manda fuego el Dios mío, los mato a ustedes. Una apuesta dura, ¿no? Esa sí apuesta. Entonces dijeron, hágale. Y ahí estuvieron ellos todo el día, ni chispitas echaban. Ni chispitas, eso no, ni se calentaban las piedras. Cuando le tocó el turno a Elías, dijo, venga, les voy a dar ventaja. Y llenó todo empapado de agua todavía. Y vino el fuego del cielo, lamió las piedras, consumió la, dejó fue un montón de ceniza ahí, botando fuego. Y dijo, bueno, a pagar la deuda. Puso en fila a los 400 profetas de Baal y los degolló con sus propias manos. Impresionante, ¿cierto? Ese es el momento de fuego de Elías. Sin embargo, lo vamos a ver en la próxima clase, en la siguiente, en un árbol. Y después lo vamos a ver en una cueva. Hoy, permítame, hagámosle el psicoanálisis a Elías, ya que estamos psicólogos empíricos, ¿cierto? Psicólogos en la clase de hoy, psicología para dummies. Sí, hoy recibimos esa clase. Entonces vamos a ponerla en práctica. Hagámosle el psicoanálisis a Elías todos juntos, ¿vale? Bueno, miremos a ver qué pasó con Elías, sus procesos emocionales. Les dije que en el 18, él cómo termina. El héroe de héroes, victorioso, hizo caer fuego del cielo, mató 400 profetas de Baal. Capítulo 19. Y empecemos a ver los problemas emocionales de Elías. Mire, Acab, el bobo, el que no hacía nada, le dijo a Jezabel, la bruja, ¿sí?, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, le mandó un WhatsApp, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le mandó un mensajito, un WhatsApp, la bruja esa, perdón, la vieja, la cucha esa le mandó el mensaje a Elías, le decía, Elías, te amo a matar. ¿Sí ve eso? A ver, yo le pregunto, ese mensaje sería entonces el estímulo, ¿cierto? El estímulo externo, el estímulo
que produciría en Elías, ¿qué? A ver, eso, muy bien por los dos que contestaron. Una emoción, que es una reacción normal, una emoción. Seguramente se asustó. Seguramente uno llega y lo amenazan de muerte. A mí me amenazaron alguna vez de muerte y llegó a mi casa un sufragio. Mi esposa lo recibió y cuando lo abrió y tenía mi nombre y todo, un estímulo externo, es un impacto muy grande. Yo tuve esa emoción. Entonces, si ponemos la tarjeta, vamos a encontrar un primer gran elemento que pudo haber generado el comienzo de la crisis emocional de Elías. Y es la diferencia que hubo entre las expectativas que él se formó y la realidad que ocurrió. En el 18, ¿él cómo termina? Victorioso. ¿Qué cree que estaba pensando él que iba a pasar después de semejante victoria? Vino fuego del cielo, maté 400 profetas, les gané 400-0. ¿Qué goleada? 400-0, una goleadota, ¿sí o no? Y entonces él está convencido de ¿qué? ¿Qué estaría pensando él? Me nombran rey, ¿cierto? O por lo menos derrocan a Acab y a la bruja, y a mí la gente va a volver a Dios, Israel va a volver en su temor a Dios, va a erradicar a los Baales, va a erradicar a todos los ídolos y se va a volver a Dios. ¿Cierto que eso es lo que seguramente estaba pensando en el 18? ¿Qué ocurrió en el 19? Lo único que cambió ahora es que lo van a matar. Escuchen, ni cambió. Jezabel todo el tiempo iba a matar a Elías, todo el tiempo. ¿Por qué ahora le dio tan duro? ¿Por qué le afectó tanto? Voy a explicarle generalmente dónde empiezan nuestras crisis emocionales. Atención, en el choque entre nuestras expectativas y las realidades. Cuidado con eso. Un primer consejo para que no se sigan disparando esas crisis emocionales: cuidado con tus expectativas. Cuidado con tus expectativas. Te creas unas expectativas, si no se dan, te decepcionas, ¿cierto? Ay, que porque la chica que te gusta, eres un joven soltero, y la chica que te gusta te miró y se rió, y tú, ay, no, ya, cayó flechada. La tengo comiendo en mi mano. No se estaba riendo contigo, se estaba riendo de ti, que es muy distinto, ¿entiendes? O la chica que ve al tipo que le gusta y el tipo que le gusta mira y sonríe y ella se pone toda coloradita, está sonriéndole al amigo que está detrás suyo. Y esta ya está oyendo pam, 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 pam. Entonces, eso es lo que genera las crisis de tipo emocional. El pastor me saludó cuando entré a la iglesia y ya estoy seguro que mañana desayuna conmigo, hace mercado, se va para la finca, vamos vacaciones juntos. Y cuando no pasa eso, entonces no. Hipócritas, no aman. No, tienen una vida. Y tenga usted una y verá que no hay problema, ¿sí me entiende? Y entonces ese es el gran problema, que usted tiene compré un 20avo de Bitcoin y está esperando a los millones de dólares. Y cuando no ocurre lo que esperaba, el golpe es muy fuerte. ¿Por qué el suelazo es tan duro? Porque usted se trepó muy arriba. ¿Quiere que los suelazos no sean tan duros? Ande bajito. Cuando uno anda bajito, ¿se puede caer? Sí, pero el totazo no es tan duro. Cuando uno anda por allá, pues también se puede caer, solo que el suelazo lo puede matar a uno. Y la expectativa que generó Elías fue muy alta y la realidad fue la misma que había siempre. Qué suelazo que se dio este man tan duro. Y eso inició un problema emocional. Mira, alguien me decía, totalmente deprimido en el trabajo porque no lo ascendieron. Y usted le dice, bueno, yo pregunto una cosa. ¿Tienes el mismo empleo que tenías hace 6 meses? Sí. ¿Y el sueldo el mismo? Sí. ¿Y las labores la misma? Sí. ¿Y hace 6 meses estabas tan aburrido? No. ¿Y si tienes lo mismo que hace 6 meses? ¿Por qué estás aburrido? Porque no lo ascendieron. Bueno, pero hace 6 meses estaba tranquilo. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en el transcurso? Dígame. Se creó una expectativa. Ya se imaginó que lo ascendían, que ya inclusive gastó el sueldo que le iban a subir. Ese es el problema, que ya las tarjetas ya empezó a gastar como si tuviera el otro sueldo. Y entonces, como se creó una expectativa y no se da, empieza un proceso de una degradación emocional que lo va a llevar seguramente a una crisis. A ver, primera parte, la parte de emoción. Me llegó el mensaje que me van a matar. ¡Pum! La emoción. Después que viene, después de ese proceso, después de que viene la tarjeta, la emoción, yo creo que Elías dijo, me dio un susto cuando llegó ese ramo de flores con una calavera. Me dio un susto. Ahora viene después que él empieza a racionalizarlo, a entenderlo, como lo hacemos todos. Y entonces viene el siguiente versículo y dice, viendo pues el peligro.
O sea, pasó el susto y ahora dijo, después del susto, ¿qué dijo? Ah, es una broma de Jezabel. Y dice, ¿qué es esa? Ay, Jeza, usted sí es, ¿sí? No. Él dijo, no, esto de verdad es peligroso. Es una situación peligrosa, mire, la está racionalizando. Le puso una etiqueta. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino hasta Berseba, que está en Judá. Mire que es tan racional el asunto, es el consejo de Elías y el consejo para todo el mundo. Cuando uno lo van a matar en un lado, pues uno se va para otro. No es muy difícil el consejo de entender. Si a uno lo van a matar, lo mejor que uno puede hacer es irse. Es una respuesta, inclusive, la emoción que me da, me genera una reacción, inclusive de la amígdala cerebral, y me pone en posición de lucha o huida. Son las dos posiciones. Por eso nos ponemos así, en esa tensión de lucha o huida. Y uno mira, ¿puedo luchar o puedo huir? En este caso él dijo, está muy peligrosa la cosa, yo más bien huyo porque Jezabel maneja los ejércitos y todo, yo más bien huyo. Y decide huir, ha procesado. Y en el camino toma otra decisión que inclusive me parece sensata. Él dijo, voy a dejar a mi criado, dice, y dejó allí a su criado. El criado tal vez era un hombre mayor, y cuando uno está huyendo, no hay nada como estar solo, ¿cierto? Para uno correr, lo mejor es estar solo. Y él dijo, por el lado del criado me ubican, entonces lo dejó ahí y se fue. Todo hasta ahora va bien. En este proceso en que él dice, estoy en una situación riesgosa, me siento expuesto, me siento preocupado, ¿sí? Me siento angustiado, en esa situación que él está viviendo, ¿ya en qué nivel está entonces aquí Elías? ¿La emoción? No, ya le puso un nombre, ya la procesó cognitivamente. Él está en su sentimiento, sintiéndose amenazado y por eso está huyendo. ¿Está bien el sentimiento? ¿Vamos hasta ahí bien? Ahora, continuamos leyendo y vemos dónde degeneró el problema. Aquí es el centro del psicoanálisis de Elías. Mira. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, deseando morirse. Perdóname, muy bien la emoción, muy bien el sentimiento. Ahora, ¿cómo encontramos a Elías? Dígame usted, ¿cómo lo encontramos? ¿En qué situación? Cuando la Biblia dice que fue y se acostó debajo de un enebro, ¿qué es un enebro? Fácil, un enebro es que usted coge un hilo y lo mete por una agujita así. No, mentira. No, usted sabe que no era eso. Un enebro es un tipo de árbol. Resulta que cuando los israelitas tienen que ir por lo menos 3 veces al año a Jerusalén para las fiestas principales, fiestas religiosas, fiestas del templo, resulta que si ellos se acercan a un cadáver, quedan contaminados, son declarados inmundos por un cadáver, se llama inmundicia por un cuerpo muerto. Y entonces no pueden participar de las actividades religiosas. Usted se imagina usted caminar 2 semanas para ir a Jerusalén, caminando con su familia, cargando todo, ¿cierto? Y faltándole 3 cuadras, resulta que se para encima donde hay un sepulcro, donde enterraron a alguien, y le dicen, qué pena, 3 semanas caminando no puede entrar a las actividades religiosas, porque está inmundo. Entonces había una norma en su cultura, era que sepultaban las personas y los animales en las raíces de un árbol de enebro, ¿ya? Y entonces usted iba para Jerusalén a las actividades sagradas y veía un enebro, entonces usted les sacaba el quite. Y allá había otro, usted les sacaba el quite. Y usted sabía, entonces los enebros eran como lápidas, más bien, ¿cierto? Que decían, ahí hay una tumba. Cuando él dice que se acostó debajo de un enebro, no está echándose una lochita, ¿no? Ay, se echó una locha ahí el hombre. No. ¿Qué está haciendo? Deseando morirse, le dijo a Dios, máteme. Le dijo, yo estoy aquí, esto es una tumba. Se tiró en una tumba vacía, se tiró en una tumba y dijo, échenme tierra. O sea, ya. Si él está en ese nivel, escúcheme, ¿es un nivel saludable? ¿Cómo está Elías, mi estimado doctor? Trastornado, emocionalmente trastornado. Wow, vamos a hacerle ese psicoanálisis a Elías. Él está en esa crisis. Empezó con una emoción, lo vamos a matar. Él procesó esa emoción, la entendió, de todas maneras permaneció un sentimiento de temor por el peligro que estaba corriendo, y luego llegó al tema de la voluntad. Y cuando llegó el tema de la voluntad cometió 3 errores. 3 errores que lo llevan a uno a una crisis emocional, que lo convierten a uno un mal sentimiento en un trastorno. Atención, 3 errores que cometió Elías.
que estaban sometidos a su voluntad, que dependían de Él, que hubiera sido difícil, pero había que hacerlo. 3 errores que lo llegaron hasta el nivel de trastorno. ¿Cuáles son? Ahí el mismo párrafo de la Biblia lo dice. Dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Mire lo que dijo. Atención. Yo sé que a usted le han dicho alguna vez que uno, con sus palabras, uno crea las cosas y que nosotros podemos confesar y con eso creamos. Mentira. El único que crea con su palabra es Dios. Nosotros no creamos con la palabra. Lo que uno dice no se crea, pero a veces sí se cree y termina uno creyendo lo que uno está diciendo. Hay algo difícil de hacer cuando estás en un sentimiento tóxico, un sentimiento negativo que te puede llevar a un trastorno. Atención, actitud preventiva, una profilaxis emocional. Atención, primera actitud: cuida lo que dices. Que lo que dices te ayude a superar ese sentimiento negativo. Que tu manera de hablar te ayude. Cuida lo que dices, por favor. Mire lo que él está diciendo: quiero morirme. Yo soy peor que mis padres. Yo no soy mejor que ellos. Yo soy una porquería. Yo no sirvo para nada. Claro, siempre todo lo malo me pasa a mí. Todo yo. Tenía que ser como yo no sirvo, como a mí todo lo malo. Y es que como todos me odian, como nadie me quiere. Ya. Yo entiendo que te sientas mal, pero escúchame, ¿estar diciéndolo te ayuda? Estar diciéndolo no te ayuda. Y tú no puedes controlar lo que sientes. Escuche, pero sí puedes controlar lo que dices. ¿Ya? ¿Vamos bien? Que a pesar de que te sientes de una manera, tu confesión empiece a condicionar tu mente a otro tipo de cosas. ¿Ya? ¿Vamos bien? Empiece a condicionar tu mente a otro tipo de cosas. Por favor, no cometas el error de Elías. Elías empezó a tener un concepto de sí mismo y a expresarlo, un concepto negativo continuo. Por favor. Siguiente gran error que cometió. Dice que se fue un día de camino. Un día desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Un día de camino. Este es un error terrible que nosotros cometemos. Mire este regalo tan lindo, Efesios 4, 26 y 27. Mire qué regalo tan hermoso. Airaos, pero no pequéis. Míreme, ¿airarse es pecado? Según esta expresión, ¿airarse es pecado? No, porque dice airaos, pero no pequéis. Y cualquier emoción, alegraos, pero no pequéis. Entristeceos, pero no pequéis. O sea, la emoción, incluso el sentimiento, no es pecado. ¿Cuándo es pecado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo es pecado? Cuando le damos demasiado tiempo. ¿Y por qué es pecado cuando le damos demasiado tiempo a un sentimiento? Porque cuando se pone el sol es que se va de la luz a la oscuridad. Por eso se pone el sol, ¿cierto? De luz a oscuridad. Cuando le damos demasiado tiempo a ese sentimiento o a ese estado de ánimo, lo estamos prolongando en el tiempo. Atención, cuando se pone el sol, le estamos dando demasiado tiempo, tanto que puede llegar a la zona de la oscuridad. ¿Y cuál es el problema de que llegue a ser un sentimiento o un estado de ánimo oscuro? Que ese es el lugar donde trabaja ¿quién? El diablo. Antes todo esto es muy humano, muy normal. Mis emociones son humanas, Elías, y las mías, los sentimientos humanos, los de Elías, los míos, los estados de ánimo humanos, normales. Pero me quedé pegado en un estado de ánimo mucho tiempo. Me quedé pegado. Entonces se pone el sol, el tiempo hace que llegue a la zona oscura, y en la zona oscura ya no es humano lo que está pasando, ya es diabólico. ¿Y por qué es diabólico? Porque habla de muerte, y el que vino para robar, matar y destruir es el diablo. Y todo pensamiento de muerte es un pensamiento puesto por el enemigo. ¿Capisci? ¿Vamos bien? Entonces, no alargues en el tiempo, no le des demasiada cabeza a ese sentimiento, a ese estado de ánimo, más del tiempo necesario. Cualquier sentimiento es tóxico, cualquiera, de verdad. La alegría incluso. ¿Está feliz? Mañana no voy a trabajar. Camiseta de Colombia, bubucela. Colombia. ¿Está feliz? ¿Es bueno? No, no es bueno. Si es un sentimiento prolongado más allá de lo que corresponde, no es bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué está celebrando? 5-0 le metimos a Argentina, papá. 5-0.
Usted le dice, hermano, eso fue en el 93. El año entrante son 30 años. Mucha de la gente que está aquí no había nacido cuando pasó. Por favor, no estaban Leo Messi. Por favor. Ese sentimiento, por prolongarse, ya está entrando en una zona irracional, en la que inclusive puede empezar a actuar ese el enemigo. O muy triste. Pero ¿qué le pasa, hermanita? La veo triste, usted era tan feliz, tan bonita que se ve sonriente y la veo ahí toda triste. ¿Qué le pasa? No, imagínese. Le pusieron la corona, se la pusieron. Se la puso otra señorita Colombia que fue Miss Universo, se la puso de una colombiana a una colombiana. Y va el tonto este y dice que no, que la reina de Filipinas. No va a estar uno triste. Y uno dice, pues sí, lo entiendo. Eso fue en el 2015. No entiendo por qué sale a relucir ahora. ¿A usted le pareciera normal que alguien se pusiera ahorita triste por eso que pasó en el 2015? Usted diría, esa persona está sana. No, usted dice, uy, déjeme sano. Me alejo de esa persona. Ah, pues espere que tenga una discusión para que vea cómo sale de lo del 2008, lo del 2001, lo del 96, y empiezan a salir cosas con sentimientos y emociones que usted dice, esto no es sano. Eso ya debía estar hace rato caducado. Los sentimientos también debían tener fecha de vencimiento, y cuando se vence uno debía botarlos y tener nuevos sentimientos, diferentes estados de ánimo, y no quedarse pegado en un estado de ánimo. Si uno se queda pegado más tiempo del correspondiente en un estado de ánimo, va a entrar a la zona oscura, y en la zona oscura es donde se mueve el diablo. ¿Ya? ¿Lo entiende? Mire el mismo Elías, no soy mejor que mis padres. Y Dios, búsqueme en el contexto, en Primera de Reyes completo y en Segunda de Reyes si quiere. ¿Dónde está el tema de los papás de Elías? O sea, no estamos hablando de eso. No sé, yo mismo no entiendo de dónde sale el tema de los papás. Cuando él le reclama a Dios y dice, porque yo no soy mejor que mis padres. Yo digo, ¿y este man de qué está hablando? O sea, ¿a qué hora? Yo lo que yo le digo, ¿y a qué hora estamos hablando de sus taitas? ¿Cuándo? Y el hombre se remontó por allá cuando estaba chiquito. ¿Sí me entiende? Ahora le voy a explicar algo. Es un problema. Cuando las emociones no han sido tratadas adecuadas, se quedan ahí enquistadas. Y cuando tienen la oportunidad, salen tóxicamente. ¿Le ha pasado a usted? Este ejemplo sirve para ambos géneros, pero lo voy a dar de los señores con las señoras, porque me queda más fácil explicarlo. Ella se enojó por algo. Usted no estuvo pendiente de ella, se le olvidó tener un detalle y se enojó. Y usted mira y dice, está tan enojada, pero tan terrible enojada, como si le hubiera hecho quién sabe qué cosa tan mala. Está terriblemente enojada. Usted dice, pero por eso que yo no hice o por lo que hice no debía estar enojada. Le voy a explicar qué es lo que pasa. Ella no está enojada solamente por ese falta de detalle suyo. Ella está enojada por todos los detalles que no tuvieron sus papás, sus primos, sus hermanos, sus compañeros, sus amigos, sus exnovios, todos acumulados en un solo momento. Y cuando usted acumula todos esos malos momentos, dice, uy, con razón estaba tan brava. No estaba brava con usted. Tiene aguardadas un montón de procesos sentimentales sin procesar. Termina hablando de los papás. Y uno dice, ¿cuándo estamos hablando de los papás ahí? ¿Qué le pasa? Mucho cuidado con darle alargue. Mucho cuidado con lo que hablamos. Lo que hablamos sí depende de nuestra voluntad. Darle más tiempo al sentimiento, eso depende de nuestra voluntad. Y el tercer error de él es que se fue para el desierto. El desierto significa estar aislado. Mira, cuando uno cae en esas zonas oscuras, uno de los principales agravantes de la situación es que uno se distancia. Y cuando la persona se distancia, está más expuesta a ser atacada por el enemigo. Ahora, a veces uno se distancia porque uno no siente que la gente lo entienda. Y si hay un escenario, si hay un grupo humano donde se manejan pésimamente los problemas emocionales, es en la iglesia. Porque en la iglesia todo es el diablo, o todo es ángeles, o todo es espiritual, ¿cierto? Y ni siquiera le damos cabida a los problemas emocionales normales de un ser humano. Y sobre todo los religiosos que están en las iglesias, que medio uno llega a decir que tiene algún conflicto emocional, de una vez lo están juzgando, ¿cierto? La otra vez que comenté de los problemas de ansiedad, de trastornos de ansiedad que estuve sufriendo, era todo lo que me escribían. Falta de oración,
falta de fe, algún pecado oculto. Sí. Que falta de llenura del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo no sufre de eso. Eso fue tremendamente descalificado por muchos religiosos que hay en la iglesia, que tienen su Biblia, la Biblia del religioso. Siempre que la abra es para sacar dos cosas: una aureola para sentirse el más excelente que los demás, o un dedo señalador para decir que los otros son inferiores a él. Gracias, Padre, ayuno 2 veces a la semana, pago todas mis ofrendas y no soy como este publicano. Una aureola y un dedito señalador. Para ellos la Biblia les sirve para eso, no más. Siempre que la abran es para eso, para encontrar algo en la Biblia que los haga sentirse a ellos más y a los demás hacerlos sentir menos. Y entonces, cuando uno es juzgado, pues uno se aísla, porque aquí es muy difícil. Piensen usted mismo que usted vaya y le diga a una persona: no, la verdad es que estoy muy deprimido hoy. Si es un religioso le va a decir: eso es el diablo. Porque usted mire, como un cristiano, es que el Espíritu Santo produce gozo. Entonces, ¿usted por qué? Y va a aparecer el juicio de ese que siempre y continuamente estará señalando. Pero yo le pregunto entonces, si lo que me falta es más comunión con Cristo, más llenura del Espíritu Santo y más confianza en el Padre, mi estimado religioso, explíqueme el Getsemaní. La Biblia es tan maravillosa que no solamente me dice que Elías fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Escuche, la Biblia incluso me dice, atención, que Jesús pasó por situaciones sumamente difíciles a nivel emocional. Lloró cuando murió Lázaro. Y ese llanto de Jesús es más complicado, porque él lloró por la muerte de Lázaro sabiendo que 15 minutos después lo iba a resucitar. Se enojó con la gente del templo. Y el Getsemaní, usted ha tenido tal vez ataques de pánico, pero nunca un ataque de pánico como el de Jesús. Se le reventaron los capilares de la tensión sanguínea, de lo alterado que estuvo, sudó sangre. Eso sí es un ataque de pánico bravo, y lo sufrió Jesús, y la Biblia nos pone el video del ataque de pánico de Jesús, para que sepamos lo que dice mi Biblia, porque mi Biblia no la abro para encontrar una aureola para ponerme o un dedito para señalar a los demás. La abro para encontrar las riquezas que tengo ahí en mi corazón. El otro lo usa para juzgar. Y el otro viene y me dice la Biblia: ¿qué tal este pastorcete? Y que con ansiedad. ¿Y qué tal? No ayuna, le falta orar. No sabe que la Escritura dice: ayúdate que yo te ayudaré. No sabe. Mi Biblia, en cambio, lo que dice en Hebreos 4:15 es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia lo que nos dice es que nadie entiende a una persona en un problema emocional, nadie lo entiende sino el que ha pasado por eso, créeme, nadie lo entiende, nadie puede, no se desgaste, ni sufra porque no lo entienden, solo lo entiende el que ha pasado por eso. De una vez descarte eso. Fue una de las primeras ayudas que me dio mi psicóloga cuando me dijo eso. Lo primero que quiero decirte es: no esperes que te entiendan, porque solo el que ha pasado por eso sabe lo que se siente. Entonces la noticia que te tengo es: tu Dios se hizo hombre para pasar por eso. Yo le agradezco a Dios lo que pasé, porque me permite entender a muchas personas. Pues tu Dios se hizo hombre para pasar por eso y para compadecerse de tu debilidad, porque Él también pasó por eso. Y entonces, ¿qué logra uno con eso? Pues lo que dice el siguiente versículo, que como tengo un Dios que me entiende, me acerco confiadamente al trono de la gracia. Cuando tengo un Dios que no me juzga y me dice: ¿qué tal usted sintiendo miedo? ¿Qué tal usted sintiendo rencor? ¿Qué tal este cristianete sintiendo angustia? No, como tengo un Dios que me comprende, dan ganas de acercarse, ¿no le parece? ¿No dan ganas de acercarse tranquilamente al trono de la gracia diciendo: Señor, mire lo que siento? Y el Señor dice: yo sé cómo se siente eso. Yo sé cómo se siente. Estoy contigo. Hay una persona que te puede entender. Así dan ganas de acercarse. Concluyamos con esto, por favor. Cuando tú entiendes que Dios te entiende, dan ganas de acercarse. Por eso dice en Santiago que Elías, a pesar de todos sus líos y sus problemas, dice: oró fervientemente. Y después oró otra vez. Y oró otra vez. Si me preguntas qué fue lo único bien que hizo Elías, yo te voy a decir que Elías oró.
Y usted, hay tanta clase para terminar diciendo, hermanito, ore. Nos tiene una hora aquí para contarnos un montón de cosas y aprender cosas y hacer que le estamos poniendo cuidado cuando estamos pensando en otra cosa. Para después salir con que hermanito, ore. No, espérate. Elías oraba entendiendo que había un Dios que lo entendía. ¿Sabes? El afán de una persona que está en crisis de hablar con el pastor, de hablar con alguien, de pedir ayuda, está muy bien. Necesita descargarse con alguien con capacidad para entenderlo. Elías lo sabía y por eso oró. Y mientras oras, mientras te acercas a Dios sabiendo que Él te entiende, por favor, 3 cosas que dependen de tu voluntad no hagas. Ten mucho cuidado con decir cosas destructivas y negativas y autoflagelantes. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con darle demasiado tiempo a un estado de ánimo o a un sentimiento que deja de ser algo como estás y se vuelve algo como eres. Y ten mucho cuidado con distanciarte y aislarte. Mientras oras, haz esas 3 cosas que dependen de tu voluntad. Mira que es ese trabajo conjunto. Sí, Dios va a orar. Dios que te comprende va a orar. Pero mientras tanto tú, 3 cosas que dependen de tu voluntad, hazla para que no llegues a un nivel de trastorno. Y si llegas, pues en la próxima clase miremos cómo se trata eso también. Por ahora, yo estoy suficientemente contento con que entendamos que no hay un tal super Elías. Simplemente ahí es un super Jesús que fue a la cruz, que derramó su sangre por nosotros y que tiene la capacidad de entender lo que estamos viviendo. Cierra tus ojos un momento allí. Haz una oración diferente a la que siempre has hecho toda la vida. Tienes que venir siendo capaz de acercarte confiadamente. ¿Dónde fallamos? Que nos acercamos desconfiadamente. Ay, ¿será que Dios sí me oye? ¿Será que no está bravo conmigo por todo lo que yo he hecho? ¿Será que esto que estoy pidiendo está mal? Nos acercamos pues desconfiadamente. Hasta que entiendes que Jesús te entiende de verdad y pasó por lo que tú has pasado, te acercas relajado. Y puedes decirle la verdad a Él, dile la verdad a Él, dile, Señor, le voy a decir la verdad. Señor, sí, yo lloré mucho tiempo, te pedí que me dieras un esposo. Señor, me lo diste. Señor, ahora, ¿dónde queda el departamento de devoluciones? ¿Cómo me deshago de esto? ¿Qué encarte, Señor? Dile al Señor. Si David hubiera sido así de honesto con Cristo, con el Señor, pues, con el Padre, y hubiera dicho, Padre, me siento desatendido por mis 10 esposas y me está trayendo la vecina. Ojalá no sea su oración, ¿no? Pero si es, acérquese confiadamente y sea honesto con Dios. Tenemos un Señor que se compadece de nosotros, que entiende lo que es estar en este mundo, en esta vida, que pasó por este mundo para poder entendernos perfectamente. Acerquémonos confiadamente. ¿Qué te enseñó el pastor sobre las crisis emocionales? Que hay que orar. No, que hay que acercarse confiadamente y mientras dejas que Dios haga eso, tú tienes que hacer 3 cosas. Cuidar lo que dices, por favor. No dejar que el sentimiento se alargue mucho tiempo y no aislarte. Un sentimiento puede ser lógico, te ofendieron, te hicieron algo, te hirieron, puede ser lógico que hayas sentido eso, pero no dejes que se alargue en el tiempo, por favor, no dejes que eso se alargue en el tiempo. Ponle un límite a esas cosas. Ya, me peleé con mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi vecino, estoy brava con el pastor. Sí, está bien, tiene motivos válidos para estar bravo, pero ya, ¿cuánto tiempo? Acércate tranquilo al Señor. Hay un Dios que te entiende. Cuéntale lo que sientes y cómo te sientes. Pero mientras tanto, cuida lo que dices. No alargues esa situación y no te aísles, por favor. Ponte de pie un momentito, por favor. Iglesia, ¿qué tal si terminamos esta clase antes de ir por el diploma de psicólogos Teguas, de esta clase de psicología para dummies? Antes de eso, ¿qué tal si cerramos esto con un momento de oración? Proclamando nuestra confianza en Él, acercándonos confiadamente. Ese es el gran problema. No nos acercamos confiadamente. Acércate confiadamente al trono de la gracia y alcanzarás misericordia para el oportuno socorro. Adoremos al Señor, iglesia.
El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.